Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia en la ciudad de Chinameca, San Miguel, El Salvador. Les saluda el pastor Juan José Zelaya Paredes desde la República del Salvador para compartir con ustedes la palabra del Señor, la enseñanza del libro de Romanos, verso por verso, que esta preciosa en esta preciosa tarde. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar ya reunidos con mis hermanos en la fe para poder compartir tu palabra, Señor, en esta preciosa tarde. Pedimos de tu ayuda, de tu auxilio en todo lo que vamos a aprender, Señor, durante esta clase virtual. Para mí es un privilegio poder estar aquí, Señor, y enseñar tu palabra. Gracias por los estudiantes que ya están aquí presentes para poder seguir aprendiendo un poco más de lo que tú nos das en tus sagradas escrituras. En Cristo Jesús, danos la fuerza, danos la capacidad para poder ir entendiendo estas verdades. Amén y amén. Muy bien. Hermanos, en esta lección vamos a empezar una nueva sección del libro de Romanos. Nuestro bosquejo nos muestra, hermanos, eh, lo que hemos aprendido hasta ahora. Por ejemplo, bueno, hemos visto, queridos hermanos, la introducción del libro de Romanos, hemos visto el pecado, la condenación, 1:18, 3:20, la justicia de Dios requerida. Hemos visto que el hombre inmoral es culpable ante Dios, Romanos 1:18 al 32. Hemos visto que el hombre moral es culpable ante Dios, Romanos 2 del 1 al 6. Hemos visto que el hombre religioso es culpable ante Dios, Romanos 2:17, y todo el mundo es culpable ante Dios. Todo el mundo. Número 3, la salvación y la justificación, Romanos 3:21 al 5:21, la justicia de Dios recibida. Hemos visto la explicación de la justificación por gracia mediante la fe. Hemos visto, número B, la ilustración de la justificación, Abraham y David. Letra C, los resultados de la justificación, las bendiciones de Dios. Y hemos visto el D, el proveedor de la justificación, Cristo. Romanos 5:12 al 21. Pues vamos a ver la salvación y la santificación. Romanos 6:1 al 8:17. La justicia de Dios reproducida. Ustedes ven aquí la justicia de Dios requerida. Hemos visto la justicia de Dios recibida. Y hoy vamos a ver la justicia de Dios reproducida. Y ahí estamos. Ahí estamos en nuestro bosque. Muy bien. Vamos a ver algunas observaciones importantes de esta sección. Hermanos, quiero animarles a que lean Romanos del 6 al 8 repetidas veces en los próximos días, mientras estudiamos estas verdades importantes. Quiero decirles que este es un pasaje importante. Es un pasaje, hermanos, emocionante de las Escrituras, pero también a veces es difícil entenderlo. Y necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo a la medida de que consideremos estas verdades. Vamos a ir despacio, vamos a ser pacientes,
Vamos a dejar que el Señor nos enseñe estas verdades espirituales. Entonces, vamos a ver algunas observaciones importantes de esta sección. Número 1. Pablo resolvió el asunto de la justificación por medio de la gracia y la seguridad eterna antes de que él hablara de su caminar cristiano. Fíjense bien, debemos de tener clara la justificación, debemos de tener claro la seguridad eterna, hermano. Es el fundamento de nuestro caminar como creyentes en Cristo. Si estos asuntos de la justificación y la seguridad eterna no están resueltos en nuestros pensamientos, no vamos a crecer espiritualmente. ¿Me escucharon? Si no están resueltos, no vamos a crecer espiritualmente. En los primeros 5 capítulos de Romanos, Pablo ha expuesto verdades fundamentales del Evangelio y cómo un Dios santo puede ser completamente satisfecho en cuanto a nuestro pecado. ¿Qué es lo que le satisfizo a Dios? ¿Qué es lo único que a Dios le ha satisfecho, hermanos, para que nosotros recibamos la salvación eterna, segura, nuestra justificación? Bueno, hay personas que creen que a Dios le satisface mi vida de santidad. O sea, como quien dice, si yo vivo en santidad, entonces si Dios me va a dar la entrada al cielo. No, hermanos, no. Lo único que a Dios le satisfizo para pagar por el pecado es lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Oyeron? Bueno, vamos a leer 2 pasajes. Hermano Cristian, Isaías 53:5 y Isaías 53:11. Amén, Isaías, pastor. sí, Isaías 53:5 y Isaías 53:11. Permítame. ¿Me puede escuchar bien? Sí, sí, se le oye bien. Perfecto. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muy bien. Isaías está profetizando que él fue molido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Muy bien. Pues vámonos a Isaías 53:11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bien. Ahí dice que Dios el Padre quedó satisfecho. ¿Me entiende? El sacrificio de Jesucristo fue lo único que a Dios le satisfizo. ¿Me entiende? Bien, entonces, este es el diagrama del fundamento de la vida cristiana. Ustedes notan, aquí vemos la justificación de Dios requerida y hemos visto la depravación del hombre, que todos son culpables. La necesidad de la justificación, o sea que el hombre necesita ser declarado justo, ser justificado. La justicia recibida, la justificación por medio de la fe, el medio de la justificación. O sea que la única condición para ser declarado justo es la fe sola en Cristo solo. Muy bien. Ahora veamos la justificación de Dios reproducida, el caminar del creyente, la santificación del creyente. Muy bien. ¿Qué significa justificación? Si yo les preguntara, o sea, digamos que le hago una pregunta de examen, ustedes que me dijeran, ¿significa ser justo o ser declarado justo?
¿Me entiendes? O sea, tenemos que ser bien claros ahí. No podemos decir que es ser justo, porque no lo somos, sino que fuimos declarados justos. En otras palabras, es un término legal. ¿Ya? La santificación significa ser declarado justos en nuestro caminar personal con Dios. Y como resultado de declararnos justos, Dios quiere hacernos justos en la práctica. Pero para llegar a ser hechos justos en la práctica, lleva tiempo. Es un proceso, hermanos. Vimos en Romanos 5 la doctrina importante de la seguridad eterna, que cuando alguien ha puesto su fe en Cristo solamente para la salvación, nunca, jamás puede perder. Oigan bien, nunca puede perderla. Como hemos visto, es posible perder nuestra comunión con Dios, es posible perder nuestro testimonio, posible perder nuestro gozo, pero no nuestra salvación. David dijo, vuélveme el gozo de la salvación. O sea, Dios nos da vida eterna, que permanece para siempre. Somos guardados por el poder de Dios. Entonces, antes de que Pablo hablara de nuestro caminar diario, él estableció primero el fundamento de la seguridad eterna para que sea resuelto en nuestras mentes. Nuestro caminar cotidiano no tiene nada que ver con el hecho de ser declarados justos ante Dios y salvados eternamente. También nuestro fundamento seguro en Cristo como hijos salvos por Dios es un aspecto, hermanos, de suma importancia en nuestro caminar diario con Dios, cada día. Entonces, el capítulo 5 de Romanos habla brevemente de la vida cristiana hasta que hasta que es expresado en detalle en el capítulo 6. Fíjense bien. También no tenemos que olvidar, hermanos, el pasaje que acabamos de estudiar en Romanos 5, del 12 al 21. En este pasaje, Pablo hizo un contraste entre Adán y Cristo. Y a veces es fácil pasarlo por alto. Pero, hermanos, esta verdad es esencial en la explicación sistemática de estas verdades del apóstol Pablo. Otra observación importante, ya vimos una. Pablo resolvió el asunto de la justificación por medio de la gracia y la seguridad eterna antes de que él hablara de su caminar cristiano. Número dos, otra observación, el gran contraste entre Adán y Cristo. Vea, antes de la salvación estábamos condenados en base a nuestra conexión al pecado de Adán. Después de la salvación, fuimos justificados por la gracia mediante Jesucristo. Vamos a leerlo, hermano Cristian, por favor. Amén, hermano. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Siga. Amén. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado no, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, estos pasajes los vimos en las clases pasadas. Quiero que veamos estos tres pasajes primero. El pecado y la muerte entró a través de Adán. Todos hemos nacido identificados con Adán y con su pecado y con la muerte. Imagínense, hermano. Muy bien. Eh, ¿Cuál fue el resultado? Verso 15. Vea, observen cuál fue el resultado. Aquí están, miren, el resultado, lo voy a añadir. Murieron los muchos. Ese es el resultado. Pablo señala, hermanos, que a través de Adán los muchos murieron. La verdad es que toda la gente en el mundo ha nacido muerta espiritualmente en Adán. Porque es que Pablo no dijo todos murieron, porque él está haciendo un contraste con Cristo, con el propósito de hacer un paralelo. Él dice, por Adán muchos murieron y muchos serán hechos vivificados en Cristo. Entonces vemos el mismo tipo de comparación en el versículo 19. Veamos el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Muy bien. Ahora, el verso 16, hermanos, y con el don no sucede como en el caso de aquel, uno que pecó, está hablando de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Quiero que noten una cosa, el contraste entre Adán y Cristo, condenación a través del pecado de Adán y justificación a través del don gratuito de la salvación, hermano, para justificar, de la salvación de Cristo, ¿verdad? Muy bien, ahora el 17. Pues si por la transgresión de uno, o sea, Adán, solo reinó la muerte, o sea que aquí vemos que la muerte reina. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea que a través de Adán vino la muerte y por la gracia de Dios, el don de la justicia trae vida. Noten que una persona necesita recibir el regalo en el versículo 17 para disfrutar del beneficio. Mira, miren lo que dice. Miren. Los que reciben la abundancia de la gracia. O sea que es un regalo. ¿Verdad? Muy bien. En el 18, eh, por ejemplo, hemos visto en un estudio anterior que la ley fue dada como una regla de vida a Israel y un reflejo de la justicia de Dios. Sin embargo, hermanos, la ley proveyó la ocasión para que el pecado abundase. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Ustedes saben que la naturaleza pecaminosa es rebelde contra las leyes de Dios. No sé si ustedes ven eso, que la naturaleza pecaminosa es rebelde contra las leyes de Dios. No digamos contra las leyes humanas, ¿verdad? No sé si usted si usted que maneja alguna vez se ha pasado en rojo el semáforo. Es que así es nuestra naturaleza. ¿Me entiende?
¿Qué pensamos cuando vemos un letrero que dice recién pintado? No tocar. Trate de decirle a un niño que no toque. ¿Qué va a suceder? Él no puede resistir. Es como una obsesión. Así es la naturaleza pecaminosa. Dice, mas cuando el pecado abundó, aquí está, mire, mas cuando el pecado abundó, observen, dice, sobreabundó la gracia. Aunque nosotros somos rebeldes contra Dios y pecamos contra su carácter justo, la gracia de Dios siempre es suficiente. No es posible pecar más allá en donde la gracia de Dios no nos pueda alcanzar. Pero, oigan bien lo que les voy a decir. No quiere decir que la gracia es licencia para pecar, como lo vamos a ver en un momento. ¿Ya? Entonces, dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces vemos, hermanos, el contraste, ¿va? Vemos el contraste entre Adán y Cristo. Vaya, vea, mire, mire, el pecado entró en el mundo, en Adán, por la gracia de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, y por el pecado de la muerte, el don gratuito, el regalo, miren en Cristo. Por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación, miren en Cristo. Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, por la obediencia de uno solo, un solo acto, todos serán constituidos justos. Mire, hermano, uno es constituido justo por la obediencia de uno solo, o sea, de Cristo, por lo que Cristo hizo. ¿Verdad? La ley se introdujo para que el pecado abundase, la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo. Mas cuando el pecado abundó, el pecado reinó para muerte. Bien, entonces este es un contraste, ¿verdad? Tres. Fíjense bien este punto tres, esta observación tres. Esta observación es importante. Miren lo que dice aquí. Pablo presenta el plan de Dios para el creyente en tres etapas. La justificación, Romanos 3:21 al 5:21. La santificación, Romanos 6:1 al 8:17. Y la glorificación, Romanos 8:18 al 39. Bien, esto de la doctrina de los tres tiempos de la salvación no es algo inventado, hermano. Pablo presenta el plan de Dios para el creyente en tres etapas. Estas son verdades, hermanos, de suma importancia. Nótese la importancia de los tres tiempos de la salvación. Ya lo hemos aprendido esto. Entonces, el libro de Romanos bosquea los tres tiempos de la salvación para nosotros. Mire, hermano, aquí está bien claro. El romano los está presentando ahí bosquejado, hermano. Ahí está bien claro desde dónde hasta dónde habla de la justificación, desde dónde hasta dónde habla de la santificación y desde dónde hasta dónde habla de la glorificación. Miren, cuando alguien no tiene este fundamento, muchas veces esa persona piensa que si falla en el área de la santificación, pierde su justificación o que posiblemente nunca fue justificado. La Biblia enseña que la santificación es la voluntad de Dios para cada creyente, pero la Biblia nunca enseña que un creyente pierde la justificación si resiste la santificación de Dios. Oigan bien lo que estoy diciendo. Entonces, en la medida en que comuniquemos las buenas nuevas de la gracia de Dios, algunos tendrán objeciones. ¿Me entienden? Van a decir, libertinaje, eso que predican la gracia es libertinaje. Yo le voy a decir una cosa, la gracia no fue diseñada para hacer libertinaje. No fue. Hermano, por favor, hermano Cristian Judas, versículo 4.
Amén, hermano. Permítame. No les recomiendo el legalismo ni les recomiendo el libertinaje. No se los recomiendo. Y es lo que vamos a entrar en Romanos 6. No se los recomiendo. Judas Judas, 4 sí, ese versículo lean. dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué convierten la gracia? En libertinaje. Hermanos, no les recomiendo ni el libertinaje ni el legalismo. Los dos son extremos peligrosos que no son producidos por el Espíritu Santo. Entonces, cuál es cuál es una objeción normal de la justificación por fe? Vamos a pecar solo porque estamos bajo la gracia y no podemos perder nuestra salvación. Mire, hermano, eh, algunos dirán, bueno, usted está diciendo que no es importante cómo vivimos. Sí, hermanos, es importante cómo vivimos. O van a decir, el hermano Johnny ha enseñado de la gracia y es libertinaje para pecar. Miren, hermanos, no, no estoy enseñando eso. Miren, cuando una persona capta la realidad de que la santificación es solamente por gracia, mediante la fe sola en Cristo solamente, y que es algo seguro y que es algo eterno y es aparte de nuestras obras, esto indica que ellos empiezan a entenderlo, que es salvos por la gracia. Y Pablo va a anticipar, hermanos, esta objeción. Aquí están los tres tiempos, ya lo vimos, no nos vamos a detener en ellos, pero acuérdese que la justificación se da ocurre en un punto del tiempo en el pasado, del pasado. La santificación es un proceso de tiempo, ¿ya? Este es en el presente. Y en el futuro, la glorificación es en un punto del tiempo. O sea, la justificación y la glorificación son en un punto del tiempo, pero la santificación es un proceso. Muy bien, con esto en mente, empecemos. Vamos a ver, letra A, la santificación posicional. Bien, entonces Pablo va a anticipar la objeción. Lea, hermano Cristian. Amén, hermano. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Muy bien. Hay dos pasajes, 6.1,
Si vemos 6.1, ¿verdad? Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ahora, lea el 6.15, hermano Cristian. El 6.15. Amén, permítame. ¿Qué? Pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Bien, entonces se parecen los dos pasajes. Entonces, la persona que entiende Romanos 6.1 Ujú. y 6.15 está empezando a entender la gracia de Dios. Sin embargo, hermanos, necesita más enseñanza para entenderlo completamente. Y eso es lo que Dios tiene. Un plan que involucra no solamente nuestra salvación y la posición de nosotros en Cristo, sino que también tenemos la presencia del Espíritu de Dios dentro de nosotros para que cumplamos su voluntad. Entonces vamos a aprender cómo responder a esta objeción de 6.1. Vamos a ver la santificación posicional. Número 1, una pregunta lógica. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta lógica, ¿verdad? Vaya, si somos salvos por gracia y si no es posible perder nuestra salvación, y si aún más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, nos conduce a la siguiente pregunta. Lógica, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ah, ¿qué pues diremos? Se refiere a lo que Pablo acaba de decir antes en Romanos 5, 20, 21. O sea, Pablo se refiere a ese pasaje de Romanos 5, 20, 21, que no hay división de capítulos en los manuscritos originales. No hay, hermano, es un solo. ¿Ya? ¿De qué dice 20, 21? Veamos qué dice. Hermano Cristian, Romanos 5, 20, 21. Vamos a leerlo. Permítame, hermano. Romanos 5, 20, 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia, mejor dicho, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, fíjense que esta es una verdad eh, maravillosa, que la gracia de Dios es más suficiente para tratar con nuestros pecados. Pero no hay que llegar, hermanos, a la conclusión errónea de que el pecado no tiene importancia o que podemos demostrar la grandeza de la gracia de Dios por pecar aún más. O como que yo diga, pues como no se pierde la salvación y como, pues sí, es eterna, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que yo quiera, va. No, hermano, no, no. Observen, fíjense bien cómo vamos a explicar esto. Letra B, el pecado en el versículo 1 y durante casi todos los capítulos de 6 al 8 se refiere a la naturaleza pecaminosa. Acuérdese que nosotros tenemos tres enemigos. Uno es el diablo, el segundo enemigo es el mundo y el tercer enemigo es la naturaleza pecaminosa. Y si yo les preguntara, hermanos, miren lo que les preguntara, ¿cuál de ellos es el más peligroso? ¿Ustedes qué me dijeran? La naturaleza pecaminosa, ¿Por qué? porque estamos batallando con ella diariamente, porque es parte de nuestro ser, ¿verdad? En sí. Lo oí por qué. Porque está más cerca de nosotros. El diablo allá anda, miren, como león rugiente allá anda. ¿Verdad? El mundo allá está llamándonos como un imán.
pero la naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros. Entonces, en Romanos 6, tengan en mente que Pablo va a usar la palabra el pecado 25 veces. ¿Me entiende? Menos en 6:15. Es un sustantivo, no un verbo. En el griego incluye el artículo definido. Por eso debemos leer el pecado en singular. Esto no es una referencia al acto de pecar. En ese caso sería un verbo. Tampoco es una referencia al pecado en general. De lo contrario, no tendríamos un artículo definido. Si Pablo hubiese hablado de actos del pecado, estaría en plural. Pero este término lo podemos entender el mejor hablando en referencia a la naturaleza pecaminosa que cada creyente posee. ¿Me entiende? ¿Cómo es la naturaleza pecaminosa? Bueno, aquí está. Nosotros estamos compuestos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Pablo lo dijo en Primera Tesalonicenses 5. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Entonces la palabra de Dios nos enseña que somos seres tripartitos. Un cuerpo, que es la parte física, un alma, que es la parte psicológica, y un espíritu, que es la parte espiritual. Entonces, a través de nuestro espíritu humano, adquirimos la conciencia de la existencia de Dios, ya que nacemos espiritualmente muertos, separados de Dios. Y cuando confiamos en Jesucristo para la salvación, nuestro espíritu humano es regenerado y somos habitados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo desea poner en primer lugar a Cristo en nuestras vidas. Que Cristo sea lo primero en nuestras vidas. También poseemos una nueva naturaleza. ¿Ya? Está la naturaleza pecaminosa, ¿ya? Que esa no pues, está aquí, digamos que está aquí neutralizada. ¿Me entiendes? Hermanos, esa naturaleza ahí está, pero tenemos una nueva naturaleza y ese es el resultado del nuevo nacimiento, que nos da los deseos de servir a Dios. Y a través del alma tenemos el intelecto, las emociones y la voluntad. Cada persona posee una naturaleza pecaminosa que pone a sí misma en el trono y siempre dice yo primero, yo segundo, yo tercero. La naturaleza pecaminosa puede manifestar la maldad obvia o el pecado, el cual es el lado de la licencia en la naturaleza pecaminosa. O sea que la naturaleza pecaminosa también puede manifestar buenas obras. Y esto es el lado legalista de nuestra naturaleza pecaminosa. En los dos casos, los resultados no agradan a Dios, porque no son productivos por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. No son productivos, hermano. Fíjense bien, hay gente que es bien legalista y son obras en la carne, en la naturaleza pecaminosa. ¿Me entienden? Miren, eh, la naturaleza pecaminosa puede manifestar buenas obras. Isaías, eh, la naturaleza pecaminosa es la disposición natural con que usted nació, que tiene una disposición a pecar o rebelarse. ¿Ya? Entonces, Isaías 64:6, ¿qué dice? ¿Alguien se sabe ese pasaje? ¿Hermano Cristian? Eh, no me lo sé, hermano, pero lo puedo buscar. Vaya, búsquelo, búsquelo. 64, ¿verdad? 6, 64, 6. Perfecto. Sí. Y lo tengo subrayado aquí en la Biblia. Ok, perfecto. Amén. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Se da cuenta? Mire el lado legalista de la naturaleza pecaminosa. Dice, todas nuestras justicias son buenas obras. ¿Ya? Son como trapos de inmundicia. O sea que la naturaleza pecaminosa es la disposición natural de pecar y con el cual nacemos naturalmente. O sea, naturalmente queremos rebelarnos contra Dios y lo hacemos muchas veces. Usted nació como esclavo a la naturaleza pecaminosa, pero debido a la obra de Jesucristo hemos sido liberados del dominio de esa naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo lo dijo en Romanos 6:12. ¿Vea? Una consulta, pastor. Dígame. ¿Hay una diferencia entre la naturaleza pecaminosa y la carne que Pablo habla? Ajá. Bueno, la carne muchas veces se habla del cuerpo, Sí, ¿vea? Pero dentro de ese cuerpo está la naturaleza pecaminosa, amén, amén. ¿vea? Por eso Romanos 6:12, ¿qué dice? Romanos 6:12. Ya lo Sí, voy a buscar. para que vea la diferencia entre la Sí. naturaleza pecaminosa y el cuerpo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya vea usted ahí, cuando dijimos que el Sí. pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa en vuestro cuerpo mortal. O Ujú. sea que ahí se ven las dos partes, ¿verdad? ¿Vea? Pablo, Sí. ¿por qué Pablo habría dado este mandamiento de no reine? Si no tuviéramos una naturaleza pecaminosa, lo que ha cambiado es nuestra relación con la naturaleza pecaminosa. O sea, Ujú. yo ya no me presento a la naturaleza pecaminosa. Antes de la salvación no teníamos otra opción, ¿me Sí. entiendes? Solo nos presentábamos a ella, le obedecíamos a ella. Ella era nuestro amo, obedecíamos a los mandatos de ella. Pero ahora como creyentes nos hemos identificado con Cristo a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, busca gobernar en nuestras vidas como rey. Pero cuando fuimos salvos, es verdad que nuestra naturaleza pecaminosa cambió. No, hermano. La naturaleza pecaminosa no ha cambiado. Su naturaleza pecaminosa no ha mejorado como resultado del crecimiento espiritual. No, la naturaleza pecaminosa todavía tiene la habilidad de pecar. Y en la misma manera como antes de la salvación. Miremos un pasaje escrito a creyentes que describe lo que nuestra naturaleza pecaminosa es capaz de producir. Gálatas 5, eh, creo que la tengo aquí. eh, quiero ver. No, no la tengo aquí. ¿Cómo? Pero Gálatas perro ahí. 5:19 al 21. Hermano Cristian. ¿Cómo? Amén. Gálatas No, ya. 5, 19 al 21. Sí, A ver, ¿por qué mal? Amén. Ya, no, ya. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pendientes aquí. muy bien. Este, ¿cuál es el punto de este pasaje? El cual fue escrito a creyentes. Es que tenemos la habilidad de cometer todos estos pecados. La palabra carne puede tener varios significados en la Biblia. Por ejemplo, puede referirse a la humanidad o a nuestros cuerpos humanos físicos.
o a nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando es usado en un sentido moral, especialmente en las obras escritas de Pablo, la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa. Aquí se le llama las obras de la carne. Aquí hay 19 obras de la carne. Ninguna de estas procede de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Adulterio, ¿verdad? Fornicación, inmundicia, lascivia, son pecados sexuales. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, pecados interpersonales. Idolatría, herejía, pecados religiosos. Estos pecados cubren toda la variedad, todo el espectro. Hay actos de pecado que son obvios, que son maldad, como el homicidio. Pero nótese que el próximo en la lista es el pecado de la actitud mental, de la envidia. Todos son pecados ante los ojos de Dios. Y todos provienen de una misma fuente, es la carne, la naturaleza pecaminosa. Y es posible que algunos pecados tengan mayores consecuencias en nuestras vidas, pero todo pecado es una atrocidad ante los ojos de un Dios santo. Miren, algunos piensan que el fin del versículo 21 indica que un creyente puede perder su salvación si comete estos pecados. Si eso es verdad, entonces ninguno de nosotros iría al cielo. ¿Hay algunas personas aquí que que no tienen envidia? No, pues sí, pregunto. Otros dirán que si estas cosas son un patrón en nuestras vidas, entonces no seremos salvos. Miren, hermanos, el problema con esto es que establece un patrón. Todos pecamos como un patrón en nuestras vidas. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí es que estas cosas caracterizan al incrédulo que no heredará el reino de Dios. Ahora, ¿por qué debemos de vivir en esa manera si esa es la manera como los inconversos viven? Esta es la misma verdad que vemos en Romanos 6:1. ¿Me entienden? Por ejemplo, tenemos el Espíritu Santo y necesitamos permitir que Él produzca fruto en nuestras vidas. ¿Qué dice en Gálatas 5:22 y 23, hermano Cristian? Amén, hermano. Permítame. Gálatas 5, 22 22. y 23. Ok. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Vaya, piensen en las obras de la carne, como si fuera un fruto de un árbol. Si usted no ve el problema en la raíz del árbol, solo va a tratar de cortar los pecados del árbol. Quizás usted trabaje duramente con una rama o con el fruto, pero la raíz del árbol sigue produciendo y otras ramas se hacen más fuertes. Usted puede cortar la borrachera, pero usted puede llegar a ser orgulloso en su logro. ¿Me entiende? Dios quiere tratar con la raíz. Y este es el tema en Romanos 6. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la pregunta en Romanos 6:1? ¿Cuál es la pregunta? La respuesta es dada en dos partes. Primero, bueno, vamos a ver aquí. Aquí están los dos lados que les dije. ¿Vea? El legalismo produce buenas obras y la licencia el pecado, ¿verdad? Los dos extremos. Bien, entonces, la segunda respuesta dice en ninguna manera. Versículo 2. Esa palabra en ninguna manera proviene del griego eh, maigenoita y literalmente significa Dios nos libre, es inconcebible, es imaginable. Principio para recordar. Esto apréndanse. La gracia de Dios y nuestra libertad en Cristo nunca han sido diseñadas para que sean una licencia para pecar. ¿Oyeron? Vuelvo a repetir. La gracia de Dios y nuestra libertad en Cristo nunca han sido diseñadas para que sean una licencia para pecar.
O sea, como creyente en Cristo hemos sido salvos fuera del pecado, no para pecar. Hemos sido salvos del poder del pecado en la vida diaria. Hemos sido salvos. Hemos sido separados del poder que tenía la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos de ustedes tienen asegurados sus automóviles? Creo que ninguno va. A ustedes les gusta manejar en en los barrancos y saltar los puentes. Bueno, en todo caso, usted está asegurado, ¿verdad? ¿No es cierto? Usted correría a hacer cosas peligrosas debido a que está asegurado. En lo mismo con la salvación. Estamos totalmente asegurados, pero no debemos usar esa libertad en Cristo como una licencia para pecar. Miren, hay algunos pastores que no enseñan la seguridad eterna porque tienen miedo que las personas se enteren de la seguridad eterna y abusen de esa doctrina como excusa para pecar. Pero Dios quiere que nosotros prediquemos todo el consejo de Dios. Los creyentes necesitan saber esta verdad. ¿Qué significa esto en la práctica? Uno, nuestra libertad en Cristo no significa que Dios quiere que nosotros hagamos exactamente lo que nosotros querramos. Y dos, nuestra libertad en Cristo nos ha sido diseñada solamente para darnos la seguridad de ir al cielo, sino también para prepararnos más para el crecimiento espiritual en la tierra. ¿Por qué es que Dios nos ha dejado en el mundo y no nos lleva al cielo tan pronto cuando somos salvos? Porque Él tiene un plan para nuestras vidas. En esta tierra que involucra el crecimiento espiritual, el servicio para la gloria de Dios. ¿Entiendes? Bien, veamos la tercera razón. La segunda parte de la respuesta de la pregunta del versículo 1. Una razón teológica. O sea que hay una razón teológica por qué no debemos de pecar. Veamos cuál es la razón teológica. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, aquí los que hemos, aquí se refiere únicamente a creyentes. Solamente los creyentes en Cristo han muerto al pecado. Y esto no es verdad en los inconversos. ¿Verdad? El verbo muerto en versículo 2 está en el tiempo aoristo, que se refiere a un evento completado en el pasado, con relación a la naturaleza pecaminosa. Cada creyente ha muerto con Cristo y está separado del poder que reina en su vida, como Pablo enfatizó en Romanos 6, del 3 al 8. ¿Me entienden? O sea que aquí se ha dado un tipo de muerte. Cuando creímos en Cristo, se dio un tipo de muerte. Los que hemos muerto. ¿Verdad? Bien, vamos a Romanos 6. Muerto al pecado es un hecho acerca de la posición de cada creyente, mientras que cómo viviremos aún en él se refiere a la vida práctica. Bien, hermanos, eh, los que hemos muerto o muerto al pecado es un hecho acerca de la posición. O sea que sucedió allí una muerte. O sea, hubo una separación dentro de nosotros. Antes éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, ahora ya no. Por el hecho de haber creído en Jesucristo, hermanos, hemos sido libres del poder que tenía la naturaleza pecaminosa. O sea, nuestra condición diaria debe ser desarrollada de la fuente de nuestra posición eterna. Nuestra posición, que nunca cambia, debe afectar nuestra condición, pero nuestra condición nunca puede afectar nuestra posición. ¿Oyeron? Vamos a ver un principio para recordar. Debemos entender claramente la diferencia entre nuestra posición en Cristo y nuestra condición o estado. ¿Oyeron? Veámoslo. Hermano Cristian, puede leer aquí la diferencia entre la posición en Cristo y la condición actual. Amén, hermano. Posición como Dios nos ve
y la condición como el hombre nos ve. ¿Quiénes somos en Cristo? En la práctica personal, ¿quiénes somos? Posición, la obra interna de Dios en nosotros. Condición, la obra externa de Dios a través del hombre, de lo que el Dios de gracia ha hecho en nosotros. Posición, nosotros en Cristo. Condición, Cristo en nosotros. Posición, la justicia imputada. Condición, la justicia impartida. Posición, nuestra entrada realizada por el bautismo del Espíritu Santo. Condición, nuestra entrada realizada por la llenura del Espíritu Santo. Posición, la verdad para todo creyente. Y condición, la verdad para creyentes rendidos y dependientes. Muy bien. ¿Qué quiere? Una pregunta aquí. Léame la pregunta, hermano Cristian, por favor. Amén. ¿Qué quiere decir muerto al pecado? Bien, antes de mencionar esto, quiero hablar sobre esto de la posición y la condición. Por ejemplo, si ustedes notan en 1 Corintios 2:14, pónganlo al margen, por favor, al margen. 1 Corintios 2:14, dice, lo voy a leer yo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí el hombre natural, el término hombre natural es una referencia a la posición o a la condición de alguien. ¿Qué me dicen ustedes? Aquí me está hablando de una persona no salva, hombre natural, persona que no es salva. Pongan al margen 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí está hablando de una persona espiritual. Es alguien guiado por el Espíritu. Esto se refiere a un creyente que permite que el Espíritu Santo controle su vida. Esta es la condición del creyente espiritual. ¿Entiende? Y dice el 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, que aquí está hablando de un creyente, ¿verdad? Pero veamos ahora 1 Corintios 3:1, anótenlo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuál era la posición de los corintios? Estaban en Cristo, niños en Cristo. Pero ¿habían crecido? No. Estaban en una etapa inicial de la vida cristiana. ¿Pero ya habían sido justificados, hermano Johnny? Sí. ¿Me entiende? Eh, pero, pero santificados no estaban, eran carnales, carnales, era la condición de ellos. El término hermanos y en Cristo son términos relacionados con la posición del creyente en Cristo. Todo creyente es un hermano porque tiene el mismo Padre Celestial. Todo creyente está en Cristo porque él ha sido colocado en unión con Cristo mediante el bautismo por el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Estos hechos son inevitables, invariables, ya no son eternamente, ya que son eternamente verdad para todo creyente en Cristo. El término carnal, hermanos, como lo leímos, bien de bien, significa que está dominado por la carne y se refiere a un creyente en Cristo caminando en una manera carnal o que permite que la naturaleza pecaminosa tome control de su vida. Quiero que noten esto, hermano. Estos creyentes carnales corintios estaban posicionalmente en Cristo, ¿verdad? Pero estaban caminando carnalmente en su condición, ¿verdad? Muy bien.
el caminar carnal no cambia la posición del creyente. Si el caminar en la carne resultara en la pérdida de la salvación, ¿cómo es que Pablo pudiera haber llamado a los corintios hermanos? O les hubiera dicho, o les dijo en Cristo. Pablo no les dijo eso, hermano. No les dijo ni hijos del diablo, no les dijo eso, hermano. Les dijo niños en Cristo. La palabra niño significa que estos corintios habían sido atrofiados en su crecimiento espiritual. No estaban progresando en su caminar, ¿ya? Porque su condición había sido consistentemente carnal. Su crecimiento espiritual fue tan insignificante que ellos todavía eran niños. No eran capaces todavía. ¿Me entienden? Bien, ahora vamos a ver qué significa, qué quiere decir muerto al pecado. Observen, y esto es una cosa que la gente lo menciona. Miren, no significa el pecado está muerto dentro del creyente. Esto sería erradicación o eliminación. ¿Me entienden? La naturaleza, oigan bien lo que les voy a decir, la naturaleza pecaminosa está vivita y coleando, hermano, no está muerta. Nuestra naturaleza pecaminosa todavía nos tienta y puede reinar como rey en nuestras vidas si le permitimos. Y esta es la razón por qué Romanos 6 al 8 fue escrito, para mostrarnos cómo Dios ha provisto la victoria sobre la naturaleza pecaminosa que habita dentro de nosotros. Hay varios maestros de la Biblia que enseñan que los creyentes ya no tienen la naturaleza pecaminosa. Ellos consideran la carne como si fuese un residuo y un punto de vista humano que fue transferido a nuestra vida antes de la salvación. Segundo, no significa que deberíamos morir al pecado. Este es un hecho, no un mandato. Este verbo está en el modo indicativo, es un hecho. ¿Vean? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como veremos en estudios futuros, necesitamos saber que estamos muertos al pecado. Este es un hecho que podemos confiar. Eso sucedió. Fui libre del poder que tenía la naturaleza pecaminosa. ¿Entienden? 3. No significa que estamos muriendo al pecado. Este verbo está en el tiempo aoristo, no en el tiempo presente. El verbo aoristo, hermano, significa que esto es una acción terminada, no algo continuo. Es algo que sucedió en un punto, en un momento, cuando creí en Cristo. Ahora, el aoristo, el griego, es una acción ejecutada completamente en el pasado, con resultados perdurables. ¿Ya? Yo así me considero muerto al pecado. Ya me liberó el Señor, ya fui libre, ya fui separado de la naturaleza pecaminosa que me dominaba. ¿Me entienden? Lo que sí significa es que los creyentes hemos sido crucificados con Cristo ante los ojos de Dios y hemos sido libertados del derecho que tenía la naturaleza pecaminosa de reinar en nuestras vidas. La muerte en la Biblia nunca significa aniquilación. La muerte significa separación. Cada creyente en Cristo ha muerto al pecado, ha sido separado del poder que tenía la naturaleza pecaminosa. Ha sido separado del derecho de la naturaleza pecaminosa o legalmente reinar en nuestras vidas. Ya no reina ella. Conclusión. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Hermanos, ¿qué significa todo esto para nosotros? Número uno, deberíamos de regocijarnos que tenemos tremenda libertad en Cristo. Número dos, hay esperanza en Cristo, por lo que no necesitamos vivir en una ruina de pecar y confesar. Número tres, hay verdades para aprender. Fíjense que el verbo saber, sabéis sabiendo, está en varios pasajes ahí en la Biblia. Está en el 6.3. Hermano Cristian, ¿puede leerlo? Amén, pastor. Permítame aquí. Anótenlo al margen, 6.3, Romanos. Romanos 6:3. Perfecto.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está la palabra saber. Usted lo que necesita es saber. 6:6, Romanos 6:6. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 6:9, Romanos. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Muy bien. Hermanos, ¿conoce usted estas verdades como creyente en Cristo? ¿Entiende sus implicaciones en su caminar diario? No pierdan los próximos estudios. Vamos a continuar con estas verdades importantes. Bien, permítanme. Pastor, me permite, fíjese que me falta una de las respuestas.